Hola niños, ¿cómo están? Hoy estamos empezando ya una nueva semana. Espero que hayan estado muy bien dentro de su casita en unión de toda la familia, ¿no? Ahora, vamos a empezar a trabajar lo que es la producción de texto en el plan lector, cuyo título es El cuento. ¿Qué será un cuento? Un cuento son narraciones breves, cortas, son mayormente cuentos reales o ficticios, ¿no? En la que van a intervenir personajes y esos personajes van a realizar acciones en un determinado lugar. El cuento tiene tres partes: el inicio, el nudo y el desenlace. En cuanto al inicio, el inicio va a ser el comienzo de la historia, donde en el inicio se va a ver los personajes y el lugar donde se va a tratar la historia, ¿no? Siempre va a iniciar con había una vez, érase una vez, un día, aquel día, ¿no? Siempre va a iniciar así en el inicio. Luego viene el nudo. En el nudo se va a tratar lo que es el conflicto o el problema de la historia. Ahí se va a relatar las situaciones más, que se puede decir, más importantes, ¿no? En cuanto a la historia. Es la parte más importante del cuento, en el nudo, ¿ya? Y luego viene el desenlace. En el desenlace se va a dar donde va a solucionarse el problema o se va a tratar de ya terminar con la historia. Es el fin de la historia, ¿no? Y se va a ver con las palabras finalmente y fueron muy felices y así terminó la historia. Eso va a ser las palabras más las palabras características de cuando se termina una historia, en el desenlace. Esas son las tres partes entonces, niños. Las partes del cuento son nudo, el inicio, el nudo y el desenlace, ¿ya? Luego vamos a ver los elementos del cuento. Los elementos del cuento van a ser muy importantes, ya que se van a dar dentro de la historia o del relato. Vamos a tener el ambiente. Es el lugar donde va a ocurrir los hechos. ¿En qué lugar? Puede ser en un paisaje, en un bosque, en la ciudad, ¿no? O en una zona rural, dependiendo cuál sea la historia. Luego se va a dar los personajes. Los personajes van a participar en el cuento, ¿no? Y van a realizar las acciones. ¿Qué acciones se van a dar? Dependiendo el tipo de cuento. Luego va a venir lo que es el tiempo. El tiempo va a ser la idea principal del cuento, ¿no? ¿De qué se va a tratar? ¿En qué tiempo van a ser? De repente en tiempos muy lejanos o en tiempos de ahora, ¿no? Eso es lo que va a tratar en cuanto al tiempo. Acá tenemos entonces ya los elementos del cuento: ambiente, el lugar, personajes, qué personajes van a intervenir en el relato, y el tiempo, en qué tiempo se van a dar, ¿no? Acá vemos la imagen de la Caperucita Roja. En la Caperucita Roja vemos cómo inicia. Ustedes saben el cuento, niños, en cuanto a lo que va a iniciar es que había una vez una niña, ¿no? Que le decían Caperucita Roja. Vivía con la mamá y la mamá preparaba dulces. Entonces la mamá, preocupada por la abuelita, porque la abuelita siempre les iba a visitar, pero esta vez no fue a visitar. Entonces, cuando dice había una vez, estamos empezando con el inicio, ¿no? Es el comienzo de la historia. Donde que en la historia nos van a presentar a quién, a Caperucita, que es el personaje principal de la historia. Está la mamita y está la abuelita, ¿no? Esos son los personajes. Luego, ya en el nudo, es cuando ya Caperucita, ya ustedes saben la historia, niños, le voy a contar así en resumido. En cuanto la mamá, preocupada por la abuelita, que no viene, le dice a su hija que por favor le lleve los pastelitos a la abuelita. En el nudo vendría a ser ya el conflicto, el problema que está pasando. Ese es uno de los problemas.
que la abuelita, porque está enferma, no puede ir a la casita de la mamá. Entonces Caperucita ya empieza a hacer su recorrido llevando una cestita de dulces, ¿no? Para la abuelita. Entonces ahí se encuentra con el lobo, ¿no? Y el lobo le dice que a dónde va, le pregunta, ¿no? ¿A dónde va Caperucita? Y la niña tan inocente le dice, voy a ir a visitar a mi abuelita que está enferma. Entonces el lobo, astuto, le dice que le manda por un camino largo, mientras él que ya estaba pensando en su cabeza, estaba tramando qué es lo que podía hacer para engañar a la Caperucita. Entonces, el Caperucita se fue por el camino largo y el lobo se fue por el camino corto para llegar a la casa de la abuelita, ¿no es cierto, niños? Eso sería entonces el nudo, ¿no? El conflicto, el problema de la historia. Luego ya vemos acá que el lobo llegó rápido a la casa de la abuelita, se hizo pasar por Caperucita, entró a la casa de la abuelita y la abuelita pensó que era Caperucita y le abrió la puerta. Entonces, ¿qué hizo? Muchos dicen que el lobo se comió a la abuelita. Otros cuentos dicen que la abuelita, como estaba muy asustada, se metió dentro del ropero, ¿no? Como es una historia ficticia, bueno, pues vemos de las dos historias, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el lobo entró, se puso su ropa de la abuelita y se echó a la cama. Al ver Caperucita llega, toca la puerta y el lobo imita la voz de la abuelita, ¿no? Entonces entra Caperucita y le pregunta a la abuelita, le ve medio raro a la abuelita, ¿no es cierto? Porque no la veía igual como su abuelita, veía que tenía sus orejas largas, su nariz grande, sus pies grandes, ¿no? Y Caperucita preocupada le dice, abuelita, ¿por qué tus ojos tan grandes? Y la abuelita le dice, el lobo le dice, es para mirarte mejor. Último le dice, abuelita, ¿por qué tu boca está tan grande? Y el lobo, pues no, astuto, para comerte mejor, le dice, ¿no? Entonces se para y empieza a perseguir a la Caperucita por todo el cuarto. Y el Caperucita pedía auxilio. Y por ahí andaba un cazador, ¿no? Y escuchó al Caperucita que necesitaba ayuda. Entonces vino el cazador y vio que el lobo la quería atrapar, la quería comer. Y entonces el cazador le asustó al lobo con su escopeta y le disparó. Entonces el lobo, asustado, se fue corriendo. Entonces ahí salió ya, la Caperucita buscó a la abuelita y la abuelita salió del ropero, se puede decir, ¿no? Y entonces, niños, ese es el final ya de la historia, el desenlace. Es que cuando ya la abuelita salió del ropero, Caperucita se alegró, pensó que había muerto, se alegró y se abrazaron, ¿no es cierto? Y le agradecieron al cazador por haberla salvado. Eso sería el desenlace. Ya se dio solución al problema, ¿no? Al problema, y ese es el fin de la historia. Y fueron muy felices, ¿no es cierto? Ya ustedes saben, niños, la historia de Caperucita Roja. Por eso que ya les he contado de una manera resumida, ¿no es cierto, niños? Para que ustedes entiendan en qué momento está el inicio, dónde está el nudo y dónde está el desenlace. Bien, niños, van a desarrollar su libro de producción de texto, donde está un cuento y van a saber ahí distinguir dónde es el inicio, el nudo y el desenlace. ¿Ya, niños? Bien, niños, espero que se encuentren muy bien, todos en casita y siempre haciendo la higiene, lavándose las manos y si van a salir, ponerse su mascarilla. Bien, niños, nos vemos en la siguiente clase. Chao, cuídense.